Hacemos una pequeña pausa con relación al libro de Génesis. Estuvimos hablando de juicio sobre Sodoma. En las 2 próximas semanas seguiremos hablando de juicio sobre Sodoma. Y hoy de alguna manera vamos a hacer una pausa en medio de esto para tocar un tema que está relacionado con el juicio. Si alguien ha empezado a venir a nuestra iglesia recientemente y está escuchando estos sermones, pensará, en esta iglesia solo hablan del juicio de Dios. Bueno, pues a veces en la providencia del Señor es lo que pasa. Pero hermanos, el juicio de Dios es doctrina, es sana doctrina. El juicio de Dios está estrechamente vinculado al Evangelio y el juicio de Dios está estrechamente vinculado al amor y a la gracia de Dios. Aunque de entrada nos parezcan cosas opuestas, el amor de Dios y su ira emanan de una misma fuente, que es Dios, como también su justicia, su gracia, su misericordia, su decreto, su propósito, su poder, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de la soberanía universal de Cristo, porque al fin y al cabo, hermanos, estamos en un periodo electoral en el que los políticos parecen muy subidos arriba, prometiendo un montón de cosas que en su mayoría no van a cumplir, y presentándose como, vamos a ponerlo en minúsculas, en el caso de la mayoría, como pequeños mesías. Es decir, como pequeños ungidos, es decir, como pequeños cristos, que es lo que significa mesías, ungido, Cristo, en hebreo y en griego. Bien. Prometen, pero hermanos, no debemos de perder el foco, no va a ser un sermón acerca del cristiano y la política, no, pero no debemos de perder el foco acerca de quién es el verdadero soberano, quién es el verdadero Mesías, en quién debe estar puesta toda nuestra confianza. Y esto lo vemos de una forma muy significativa en el Salmo 2. Vamos a leerlo. Acompañadme, por favor, con vuestras Biblias al libro de los Salmos. Y vamos al capítulo 2. Y vamos a leerlo y después pediremos la bendición del Señor sobre su palabra. Hacer una pequeña acotación para decir que aunque presentamos el Salmo 1 y el Salmo 2 como 2 salmos diferentes, y lo son, en un cierto sentido son 2 salmos que se complementan. Son 2 salmos que se miran el uno al otro como en una especie de espejo y convergen en muchos puntos, como vamos a ver en esta mañana. Pero vamos a leer el Salmo 2. Y dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Su iglesia responde: amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, bendito y alabado seas. Nos presentamos ante tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana. Que seas tú aquel que nos traiga el mensaje de las Escrituras. Que nos hables con poder desde este salmo y que toques nuestros corazones para ser transformados
cada día más a semejanza tuya, oh Señor, para comprender tus decretos, tu voluntad, tu verdad, tu evangelio y tu reino. Te quiero pedir por todos los que estamos hoy en Cristo, pero también por aquellos que no lo están, por aquellos que luchan con dudas, con inquietudes, por aquellos que tú estás trabajando en su corazón, pero ellos resisten aquello que es irresistible, y es tu gracia y tu llamado, Señor. Obra con poder en los corazones de todos y cada uno de nosotros, y danos una visión amplia, una verdadera visión de la realidad acerca de este mundo y acerca de ti, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, no sé si sabéis que a muchos nos gusta la historia y tenemos en casa compendios o enciclopedias o libros de historia acerca de aspectos o asuntos específicos, ¿verdad? De hecho, es complicado resumir la historia del mundo en tan solo unas pinceladas generales, por muy extensa que sea la enciclopedia que hayamos comprado. Pero este Salmo 2, de alguna manera, es un compendio de otra índole. Es un compendio histórico-teológico acerca de la humanidad, acerca de este mundo. Y solamente en 12 versículos. Obviamente esto es algo que solamente puede hacer Dios. Esto es algo que solo podemos ver expresamente en su palabra. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué el mundo está tan mal? Bueno, si os dais cuenta, el Salmo, en su inicio, luego iremos a él, pero no es agradable. Habéis visto por qué se amotinan las gentes, por qué se rebelan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas. No parece hablar de un escenario agradable, bonito. Pero este Salmo es fundamental, porque así como el Salmo 1 está hablando de la senda del justo y de la senda del pecador, este Salmo nos está hablando, aunque vemos el título, si tenéis una Reina Valera con titulillos, que habla del reino del ungido de Jehová, y está bien, pero de alguna forma este Salmo nos está animando a desechar la estupidez y la necedad humanas y abrazar la sabiduría y la confianza en Dios. Este es el llamado de este Salmo a cada uno de aquellos que lo están leyendo, y muy especialmente aquellos que se llaman gobernantes o magistrados en este mundo. Y este Salmo tiene 4 secciones. Decía William Shakespeare aquella frase de que el mundo es un teatro y todos interpretamos una farsa. Suena muy bonito y hasta cierto punto parece ser cierto. Y aquí vemos como una especie de obra de teatro en 4 actos. Sí, ya sé que son mucho para una obra de teatro, normalmente suelen tener 2, como mucho 3, pero aquí vemos una obra de teatro en 4 actos. El primer acto nos habla de una conspiración, que son los versículos del 1 al 3. El siguiente acto nos habla de la reacción de Dios a esa conspiración, en los versículos del 4 al 6. Los versículos del 7 al 9 incluyen el tercer acto, que es el decreto de Dios. Y en los salmos del 10 al 12 nos habla de la gracia de Dios. Aquí tenemos estos 4 actos y vamos a ver cómo se desarrollan. Dicen los versículos del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí vemos una especie de confrontación, una gran enemistad, una especie de campo de batalla. Vemos a naciones y pueblos unidos en contra de un enemigo común. Muchos reunidos contra uno. Se amotinan. Otras traducciones utilizan la expresión conspirar, conspiran. ¿Por qué conspiran las gentes y los pueblos? Y esto es interesante porque, si os dais cuenta, todos ellos lo hacen conscientemente. Los pueblos piensan. De hecho, es la misma palabra hebrea que aparece en el Salmo 1, versículo 2, cuando dice que el justo en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley
medita de día y de noche. Esto es lo que hacen las naciones. No es un pensamiento fugaz, no es un pensamiento inconsciente, no, meditan en esto. Hay una animadversión consciente de parte de las naciones. El justo, por un lado, del Salmo 1, medita con deleite en la voluntad de Dios. Las naciones, los pueblos, los gobernantes, meditan en cómo oponerse a la voluntad de Dios. Hacen el mismo esfuerzo, en un sentido, unos en otro sentido, los otros. Todos unidos en lo mismo. Hay una unidad de pensamiento. Destronar a Dios de su trono. Acabar con su ungido, con aquel que él ha escogido como rey. Todos los reyes, todos los políticos de este mundo unidos. Hablamos del Cristo, y como decíamos antes, esta es una palabra griega que quiere decir ungido. Mesías, la palabra hebrea, que quiere decir lo mismo. En el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes eran aquellos que eran ungidos. Eran aquellos que recibían una unción con aceite especial para el desempeño de su cargo sacerdotal o monárquico. Esto es interesante porque en el ungido del Salmo 2, y creo que todos sabemos de quién hablamos, es un ungido muy especial porque también tiene dos oficios, rey y sacerdote. Está ungido por ambas partes. Y este ungido es el Mesías, es el Cristo. Pero además es singular porque fijaos que dice que es unigénito de Dios. Es a este ungido odian los pueblos y los reyes de la tierra. Alguien dirá, oye, muchas personas no son cristianas, no tienen ninguna religión ni ningún interés en la misma, o incluso son ateos, y incluso yo no soy cristiano, no me defino como tal, y no odio a Cristo. ¿No es un poco extremo decir esto? Bien, si no eres cristiano, de alguna manera, ya estás en contra de Cristo. El Señor Jesucristo fue muy explícito. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio aquí, hermanos. No hay una tercera vía. Los que aman a Dios, los que odian a Dios, los que ignoran a Dios, no. Si ignoras a Dios, ya estás en el lado de los enemigos de Dios. Pensemos en la Palestina del primer siglo, cuando este ungido, el Señor Jesucristo, Dios en la carne, vino a este mundo. Vemos a los fariseos, vemos a los saduceos, a los herodianos, vemos a los romanos, vemos a los representantes y principales del pueblo, todos muy divididos. ¿Habéis leído los evangelios? Hay como una especie de lío allí, es como un crisol, una especie de potaje, y dices, yo no sé cómo se aclara, nunca sé quién está hablando aquí. Y hay divisiones entre ellos, incluso unos hablan mal de los otros, incluso recordáis, el mismo Herodes y Poncio Pilato estaban enemistados, el rey títere puesto por Roma sobre Palestina y el gobernador romano, el prefecto romano puesto allí para gobernar aquel desgobierno, estaban enemistados, pero es muy interesante lo que vemos. Todos, absolutamente todos, se unieron en contra de Cristo. Y los primeros cristianos vieron en esto el cumplimiento del Salmo 2. Dice Hechos 4, 24 al 27. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Veis? Está citando del Salmo 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo
de Israel. ¿Habéis visto? Este salmo se cumple ahí. Todos hicieron causa común contra el ungido, contra Jesús, el Cristo. Hermanos, amigos, todas las religiones, ideologías, filosofías de factura humana comparten el mismo objetivo, aunque digan que no. Todas las hipótesis y teorías ideológicas, entre ellas la de la evolución, buscan destronar a Dios del lugar que le corresponde. Buscan no tomarle en cuenta, buscan eliminar a Dios de la ecuación. Y entendemos que vivimos en un mundo en el que la mayoría de los países o naciones occidentales del mundo desarrollado se dicen laicas. Y quizás torzamos el gesto cuando algunos partidos políticos invocan sus enunciados en el nombre de Dios. Decimos, ¿qué es esto? Pero, hermanos, independientemente de los motivos por los que muchos hacen esto, que en muchas ocasiones son motivos oportunistas, ¿qué hay verdaderamente en el corazón de todos ellos? Desde el que invoca a Dios con su boca hasta el que lo niega. ¿Está Dios en el corazón de todos estos? Sería bueno preguntárselo. Hermanos, esto ocurre con las ideologías políticas, con las filosofías, los movimientos humanistas, etcétera, etcétera. Y la clave para entender la historia de la humanidad es que todos los hombres les mueve el aborrecimiento hacia Dios y hacia su ungido. Todos desean destruir al Mesías. Desde Netflix, pasando por el lobby LGTBI, por la ONU, por el capitalismo, por el comunismo, por el secularismo, por las teocracias. Hay una agenda anticristiana, hay una agenda anticristo en medio de todo esto. A lo mejor no nos lo parece, porque todo parece muy bonito y muy bien presentado. Pero en el fondo es lo que hay, porque Cristo no anida en el corazón, ni en las intenciones, ni en los propósitos de ninguno de estos hombres. Es más, iremos más allá, les es un estorbo. De hecho, el problema para ellos no es la religión, no. El mundo en el fondo no es antirreligioso, porque religiones hay muchas, y formas de religión, infinidad de ellas. El problema es Cristo. Es algo contra el cristianismo. Específicamente, hermanos, el cristianismo bíblico, no cualquier cristianismo. El cristianismo que emana de las Escrituras y contra el Cristo de las Escrituras. Ese es el que molesta, no los demás. No hay una forma abstracta de Dios, esa no molesta. No, sino el Dios que se revela en la Biblia mediante Jesucristo. Ese es el problema para ellos. Y de hecho, todo aquello que Dios dice que está mal, el hombre dice que está bien. Alguien decía, bueno, es como los hijos, ¿no? Llevan la contraria siempre. No. Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y sí, seguro que todos estamos pensando acerca de la ideología de género y otras tantas cosas, pero en infinidad de asuntos esto se repite. Incluso en cosas que nosotros quizá no veamos tan escandalosas, como lo que se llama hoy en día la tendencia sexual de alguien. Hay otras muchísimas cosas que tienen que ver con la ética, con lo que es verdadero, con lo que es justo,
con lo que es necesario, con lo que es digno para los hombres y para Dios. Hay una constante perversión por parte de los gobernantes y aún podemos dar gracias, porque parece que estemos pintando el mundo de una forma y dice, bueno, no sé cómo no nos estamos todos autodestruyendo. Claro, por la gracia común de Dios. Esa es una gracia común y preventiva que hace que el mundo no sea el infierno que podría ser. Es Dios quien previene e impregna por medio de su gracia las instituciones y las leyes de este mundo en la medida que Dios considera oportuno para llevar a la humanidad al punto de conclusión de la historia al que Él quiere llevarle, en la venida de Cristo. Y por eso el mundo, vamos a decirlo, sigue girando, por la gracia de Dios. Aún, aunque aquí en España no hace mucha gracia esta expresión, por el pasado que tenemos, podemos decir que los gobernantes lo son por la gracia de Dios. Aún el señor del bigotito. No de la manera que ellos piensan, pero lo son. Todo está colgando y siendo sostenido por su gracia, no por la voluntad del hombre, por la voluntad de Dios. Y por esto el versículo 1, si os fijáis, empieza con un ¿por qué? Atención, es una pregunta y se formula en forma de pregunta, pero es una exclamación. Es como si David dijera, literalmente en el hebreo es como si el autor estuviera diciendo, pero qué tontería es esta, pero qué locura, qué absurdo, ¿por qué se amotinan las gentes? Es como impensable. Están declarando la guerra al Dios del cielo. Es lo que están haciendo. Están declarando la guerra al Dios del cielo y a su ungido, a su Cristo. Y esto, como os podéis imaginar, es planificar un fracaso, ¿verdad? El hombre nunca va a ganar esta guerra, jamás. ¿Cuál es el problema del hombre con Dios? ¿Por qué lo quiere destronar? Bueno, dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras, ¿habéis visto? Sus cuerdas. El hombre no soporta que Dios sea Dios. El hombre no soporta que Dios ponga los límites de lo correcto y lo incorrecto. Esas cuerdas aluden a los lindes que se ponían en las propiedades para delimitar a quién pertenecía. El hombre no quiere límites. Mentira. Rectifico. El hombre quiere imponer sus límites, no los límites de Dios. En todo. Pero en este caso también. El hombre se opone a la autoridad de Dios. Lo hacemos desde que venimos a este mundo, como simples seres humanos, yendo en contra de la autoridad paterna, o de la autoridad de profesores, o de jefes, o de gobernantes, o del código de circulación, lo que sea. Porque el hombre percibe la autoridad de Dios como ligaduras, ataduras, otras traducciones dicen cadenas. El hombre se percibe como un ser libre dentro de la cárcel de su pecado, la cual no ve, no la discierne. Estamos en una cárcel de pecado, de egoísmo, de orgullo, cuando en realidad lo que somos, como no podía ser de otra manera, si estamos en una cárcel, es prisioneros de todo eso. Hermanos, el rechazo al cristianismo, el rechazo al evangelio, el rechazo a la Biblia, el rechazo a Dios y a su ungido, no es un problema intelectual, no es algo que no se pueda entender, es un problema moral. Y ese problema moral distorsiona el intelecto. ¿Se entiende? Es al revés. Ah, entonces sí que es intelectual, sí, pero no empieza por ahí. Empieza por el corazón. Y eso enloquece, envanece a los hombres. El problema del hombre es que no
que se encuentra con que Dios no ha claudicado, Dios no ha cedido a su derecho de ser Dios. ¿Recordáis la parábola de Lucas 19? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, ¿recordáis? Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Este es el ser humano en su máxima expresión, el ser humano en estado natural y sin Cristo morando en él. El hombre quiere ser su propio Dios. El hombre quiere eliminar a Dios. Y cristiano, me gustaría hacer aquí una parada, porque estoy presentando un panorama muy crítico acerca de este mundo, de sus gobernantes. Pero hay algo que tú y yo no debemos olvidar nunca, jamás. Estamos en el acto que habla de la gran conspiración, ¿verdad? Tú y yo formábamos parte de esta gran conspiración. No que fuéramos unos conspiranoicos, no. Éramos unos conspiradores contra Dios. Eso es lo que éramos. Estuvimos ahí antes. Vemos las noticias y nos indignamos. Y es normal que nos indignemos. Hay cosas que son dignas de indignación, Pero, ¿te indignas también de tu propio pecado? Somos muy prestos a indignarnos por los pecados ajenos y no tanto por los pecados propios. Hermanos, ya sabemos, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Así que, ¿por qué digo esto? No para disculpar la maldad de este mundo, no para disculpar el rechazo de este mundo a Dios, eso no es disculpable. Hermanos, evitemos mirar a los demás con espíritu de superioridad. Por lo que creen, por lo que piensan, por cómo actúan, por cómo votan. No, hermanos, ni hablar. El único que puede mirar con un espíritu de superioridad santo es Dios, porque Él es el Supremo. Nosotros no debemos abrigar desprecio ni odio hacia este mundo caído. Debemos de mirarnos a nosotros y dar gracias, muchas gracias, por la misericordia que Dios nos ha mostrado, y humillarnos. Y más aún cuando todavía hoy pecamos y pecamos y pecamos, o bien resistimos conscientemente a lo que la palabra de Dios nos manda porque no nos gusta. En nosotros se reproduce muchas veces este patrón del Salmo 2 a nivel personal. Ahora, eso sí, estos gobernantes, estos políticos, no son nada más que un reflejo de las pasiones humanas, en el lugar en el que Dios les ha puesto. Nosotros somos así en la carne. Lo somos. De hecho, dice Mateo 23, creo que son las palabras más duras de todos los evangelios, no vamos a leer el capítulo, pero ¿recordáis estas palabras? Hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados. Pero ¿habéis visto cómo termina este capítulo? Cuando Jesús abandona Jerusalén y mira la ciudad, llorando. Llorando. Jerusalén, Jerusalén. Dios encarnado, un Dios de amor, un Dios justo, un Dios que hará caer su ira algún día sobre la ciudad del gran rey, Jerusalén, llora sobre ella, no escupe sobre ella, no la desprecia y aún extiende su gracia. ¿Cuántas veces intenté reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero tú no quisiste? ¿Sentimos esto?
hacia este mundo caído? No disculpamos sus obras, no las jaleamos ni las aplaudimos, pero ¿cómo miramos a este mundo? Hermanos, es solo por la gracia de Dios que estamos en pie. Es por la gracia de Dios que este mundo, como decíamos antes, sigue girando. Es solo por su gracia que el pecado ya no se enseñorea de ti ni de mí. Pero aún muy a menudo nos dejamos arrastrar por él. Hermanos, atesoremos más humildad y más gratitud y menos odio hacia el mundo, porque la ira de Dios es justa. El aborrecimiento de Dios, permitidme la expresión, su santo odio hacia la maldad del mundo, es justo, es bueno, es santo, es perfecto, y el tuyo y el mío no lo es. Ni lo será nunca hasta que el Señor venga. Ahora, siguiente acto. ¿Cómo reacciona Dios? ¿Se alarma? ¿Se asusta? Venga, vamos a preparar nuestros ejércitos contra estos agresores, ante estos conspiradores. Versículos 4 y 6. El que mora en los cielos se reirá. Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios no se altera, Dios no se turba. Hermanos, Él sabe todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en el mundo. Lo sabe. Él conoce lo que hay en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Él sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Él sabe que el ser humano, por naturaleza, quiere llevar un golpe de estado contra Dios permanentemente. Y los gobernantes del mundo también. Las instituciones de este mundo también. Y Él se ríe. Esto es lo que podríamos llamar, no sé si usar la expresión, venga, voy a usarla, por si alguien toma notas. Antropopatismo. Está el antropomorfismo, Dios toma formas humanas a veces para expresarse, la mano de Dios, los ojos de Dios, el rostro de Dios, ¿sí? Patos en griego es sentimientos, emociones. Y Dios ahora está usando esta expresión, burlarse, reírse, para que vayamos más allá, para que comprendamos. Dios no se está riendo con frivolidad, ni con descaro, ni siquiera con desprecio, ni siquiera es una risa de placer. No. A Dios no le gusta esta situación. Dios se ríe de lo absurdo, lo ridículo de esto. Es como, yo vi hace muchos años un GIF que iba por ahí, por WhatsApp, de una mantis religiosa, así muy tiesa, atacando a una pisonadora. Es una pisonadora enorme y ves la mantis, pero de verdad, ¿eh? Una mantis chiquitina así poniéndose erguida, era algo absurdo. Como el famoso chiste de Andorra le declara la guerra a los Estados Unidos, ¿no? Pues es ridículo, pero es que todavía es más ridícula la actitud del hombre hacia Dios, la actitud de los gobiernos de este mundo hacia Dios. Pero ¿sabéis qué? Que en cierto modo lo de menos es la risa. El problema es lo que presagia la risa de Dios. Porque es el preámbulo de su ira. Dice el versículo 5 que los turbará. Literalmente en hebreo es los aterrará. El Dios de las Escrituras es un Dios de amor y precisamente por eso Él manifiesta su justa ira contra todos aquellos que van en contra de su amor. Es su justa indignación contra el pecado de las criaturas caídas. Y hay muchos que se burlan de la paciencia de Dios, lo ven como una prueba de que Él no se inmiscuye en los asuntos de los hombres o incluso de que ni existen. ¿Recordáis Pedro en su carta? Dice, ¿dónde está la prometida presencia? Porque el mundo ha seguido desde...
el hecho de que Dios no castigue inmediatamente no quiere decir que no tenga límite. Quiero repetir esto. El hecho de que Dios no castigue inmediatamente no quiere decir que Dios no tenga límite. ¿Pero ese límite solo lo conoce Él? No nosotros. Pero cuando ese límite es traspasado, ya no hay esperanza. ¿Recordáis el sermón acerca de Sodoma y Gomorra y el juicio sobre ella? Habían colmado la copa de su maldad. Y Abraham trata de negociar con el Señor si hubiera 50 justos, 45 justos, 30 justos, 20 justos, 10 juntos. Ni eso. Sodoma y Gomorra habían traspasado el límite. No había redención para ellos. No lo había. Lo único que queda ahora es una horrenda expectativa de juicio, como dice Hebreos 10:26. La condenación eterna en el infierno. Alguien dirá, bueno, ¿cómo un Dios tan amoroso puede enviar a sus criaturas al infierno? En esta iglesia predicáis acerca del infierno. Vaya hombre, qué sorpresa. Seréis de los pocos que lo hacen. Por desgracia, quizás. Dice C.S. Lewis, solo hay dos tipos, autor, niños, las Crónicas de Narnia, ¿habéis leído, habéis visto las películas? Pues el autor, C.S. Lewis, dice, solo hay dos tipos de personas. Solamente hay dos, las que dicen a Dios, ahora, hágase tu voluntad, y aquellas a las que Dios en el final de la historia dirán, hágase tu voluntad. Las personas quieren tener a Dios lo más lejos posible. Lejos de su Hijo, que vino a morir por sus pecados. Y si eso quisiste, tener a su Hijo lejos de ti durante tu vida, lejos estará por toda la eternidad. Es lo que has pedido. El infierno, al fin y al cabo, es el hombre recibiendo las consecuencias de querer vivir alejado de la gracia y la bondad de Dios. ¿Recordáis las palabras de Romanos 2? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Como dijimos también en el sermón acerca de Sodoma y Gomorra, la gracia de Dios es un muro de contención, es un dique de contención contra el torrente de la ira de Dios que se avecina sobre este mundo. Pero algún día ese dique será quitado. No se romperá, no, será quitado. Y el mundo recibirá la justa retribución que merecen sus propias obras y deseos. Dios no se complace en que muera el malvado, en que sufra el inicuo. No. Dios es Dios y Él hará aquello que Él quiere hacer, lo que se ha propuesto. Él ha decidido que su Hijo se siente en el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fijaos, versículo 6. Yo he puesto, ¿veis? Yo he puesto a mi Rey. Es Dios quien ha puesto a Cristo sobre el trono del reino del Mesías. Y nadie puede romper su decreto ni su autoridad. Y de hecho, la más grande victoria de Dios, la más grande victoria de Dios jamás sabida, tuvo lugar precisamente cuando los hombres quisieron quitarse de encima al Señor y a su ungido. Porque al crucificarlo cumplieron el propósito divino de Dios y llevaron derecho a Cristo directo de la cruz al trono. Nada, ni nadie, ni los terribles y peores planes que haya en este mundo y en sus agendas perversas y depravadas pueden frustrar los planes de Dios. Nada. El Rey de Reyes y Señor de Señores
Hemos leído, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ahora, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dios es Dios. Él ha decretado que su Hijo fuese rey y su Hijo es rey por toda la eternidad. Y pasamos al tercer acto, y hablamos del decreto irrevocable de Dios, los versículos del 7 al 9. Yo publicaré el decreto, ¿veis? Dios anuncia su decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En el versículo 6 habla el Padre, pero yo he puesto a mi rey sobre el monte Sión, mi santo monte. En el versículo 7 quien habla es el Hijo. Es el Hijo el mismísimo día de su coronación. Está hablando del Hijo en el mismísimo día de su coronación. Y fijaos, es interesante, yo te he engendrado hoy. Entonces el Señor fue engendrado, el Señor Jesús fue engendrado finalmente en el día de su coronación. ¿Qué quiere decir esto de que Él fue engendrado? Hermanos, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es eterno. ¿Qué quiere decir esto de yo te engendré hoy? Una de las promesas hechas a David es que siempre habría un hijo suyo sentado en el trono de Israel, ¿recordáis? Así lo vemos a lo largo de la Escritura. Y de forma especial y única, uno iba a ser adoptado como hijo de Dios. Dice 2 de Samuel 7, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y esta promesa apunta directamente al Mesías, al ungido, a Jesucristo. Él es el Hijo eterno de Dios. Como el Mesías y Dios encarnado, descendiente de David, fue puesto en esa posición de rey del reino mesiánico en su resurrección. Dice Pablo en una sinagoga de Antioquía de Pisidia, recordáis en Hechos 13, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y este es el cumplimiento del Salmo 2. Dios engendra al Hijo eterno cuando lo corona. Es algo muy extraño, es rarísimo. Pero lo engendra como rey al entronizarlo, cuando Él es el Hijo unigénito, engendrado eternamente, pero no creado jamás. Estaba claro para los apóstoles que así era, y también debe estarlo para nosotros. Jesucristo como Hijo de Dios es eterno, no tiene principio ni fin, pero como Mesías, como Dios encarnado, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 1, ¿recordáis? Que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Así que como Rey universal, por medio de la resurrección, ahora el Padre le dice, pídeme. Es como un padre diciéndole a sus hijos, pídeme, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Venga, hoy estoy generoso. ¿Qué quieres? Pídeme. ¿Qué le pide? Los confines de la tierra. Y esto es un eco a la gran comisión, hermanos. Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Versículo 8, pídame y te daré por herencia las naciones. Los hombres conspiran contra Cristo, pero es inútil porque Cristo le pide y el Padre le da las naciones. Esas naciones rebeldes le pertenecen a Cristo, son suyas.
Él es rey sobre aquellos que no quieren ser gobernados. Él es rey. Está diciendo a su Hijo, voy a enviar el Espíritu Santo y tus seguidores predicarán en medio de sus enemigos, para que los escogidos desde antes de la fundación del mundo respondan con arrepentimiento y fe, para que todos, de todas las naciones que te he dado, vengan a ser un solo pueblo. Como dice el Salmo 110:3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ya estamos en el día de su poder. Ese reino avanza. Es un reino inaugurado, pero no consumado. Dios es rey de la eternidad a la eternidad. Hay un reino eterno de Dios desde la eternidad a la eternidad, pero aquí hablamos del reino del Mesías, que se inició cuando el Señor vino a este mundo, vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, sufrió la muerte terrible en la cruz que tú y yo no podíamos soportar, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y fue manifestado y glorificado en gloria. Y esta iglesia, estoy aquí reunida, porque Dios el Padre le ha dado al Hijo aquello que le había prometido desde la eternidad. Somos un regalo del Padre al Hijo desde la eternidad. Eso es lo que somos hoy, hermanos aquí congregados. En el reino prometido por Dios al Hijo en la eternidad estábamos tú y yo. Y de hecho las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra el ataque de la iglesia capitaneada por Cristo. Muchas veces se presenta este texto y las puertas del Hades no prevalecerán, como si... Y te imaginas a la iglesia arrinconada, ¿no?, aterrorizada, y el Hades arrinconándola, pero no vencerá. No, esto no es lo que está diciendo el texto. Está diciendo que es la iglesia quien ataca. Es la iglesia quien ataca al Hades y el Hades no va a prevalecer. Porque Cristo es nuestro comandante, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Señor y el pueblo de Dios y su iglesia avanzamos en Cristo y con Cristo. Aquí estamos predicando a nuestro Rey universal y a su gloriosa salvación. Por eso hablaba antes de la gran comisión, de ir a hacer discípulos, porque se le ha dado poder al ungido, a Cristo, para recoger a su pueblo de todas las naciones. Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento, en un sentido, y por otro lado, por medio de arrojar al infierno a aquellos que no desean arrepentirse. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y llegamos al cuarto y último acto de esta obra teatral del mundo. Versículos 10 y 12 es una proclamación de gracia y de compasión. Dice así, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Estas palabras son para reyes, para jueces, gobernantes como representantes al final de toda la humanidad. No pueden vencer, no van a vencer. Y el salmista los está llamando a pensar con cordura. ¿Habéis visto? Sed prudentes, ser sensatos, ser sabios, pero ¿qué estáis haciendo? Dice, honrad al Hijo, o más literalmente en el hebreo, besad al Hijo. Esta es una declaración de sumisión, de obediencia amorosa a Cristo. Y no necesariamente se habla de un doblar las rodillas literales, que podría ser. No, está hablando de doblar nuestro corazón, rendir y entregar nuestro corazón. Es un llamado a reconocer la gloria, la bondad y la hermosura de Cristo.
No hay otro rey como Jesús. Ríndete a Él. Ríndete al Rey de Gloria. El orgullo y la necedad de unos dice, rompamos sus ataduras, y contrasta con la invitación que hace Cristo a la humildad y a la sabiduría. Sed prudentes. Sed prudentes. Admitid al Hijo, servid al Hijo, alegraos con el Hijo, honrad, besad al Hijo Jesucristo. Entregaos a Cristo. Y dice el versículo 12, bienaventurados los que en Él confían. Otra traducción podría ser, bienaventurados los que en Él se refugian. Esto es increíble, hermanos, porque hay una grandísima ironía en este salmo, y es intencional. Los hombres buscan protegerse contra Cristo, pero el salmista inspirado les llama a buscar protección en Cristo. Y eso vale para cada uno de nosotros. Y esta palabra, confiar, fe, implica descanso, confianza. Descansa, deja de luchar contra Dios. Deja de luchar contra Cristo. Confía en Él. Hónrale, abrázale, refúgiate en Cristo. Para concluir, si estás hoy aquí y no eres cristiano, aunque tú no lo veas así, estás en guerra contra Dios. Contra un Dios que es todopoderoso. Si no te has sometido a la autoridad de su Cristo, de su ungido, de su Rey, esa es tu realidad. Estás en guerra, una guerra que además, amigo, amiga mía, no puedes ganar. No tienes probabilidad. Él es todopoderoso. Él ha decretado que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Cristo. Unos antes de entrar en la gloria y unos antes de entrar al infierno. Pero toda lengua se arrodillará y confesará que Jesucristo es el Señor. No hay otra opción. No hay un purgatorio, por si alguien dudaba. Es cielo o infierno. Lo que decidas hacer aquí en los años que Dios te ha concedido vivir en este mundo tendrá repercusiones eternas. No lo dudes. Pero Él te está dando la oportunidad de ir a Él. Sed prudentes, admitid amonestación, servid a Jehová, honrad al Hijo. Esto es un llamado para todos nosotros, no solo para los reyes de este mundo. Él te está dando la oportunidad de ir a Él con sujeción y sumisión. No hay otro refugio, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No lo hay. El Salmo 1 empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos. El Salmo 2 termina con una bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es una unidad estos dos salmos. Hay una bienaventuranza doble. La bienaventuranza de este salmo puede ser tuya también. Si hay arrepentimiento y confías y te refugias en Cristo, abandona tu vida de pecado y de rebelión contra Dios. Abandona tu autosuficiencia. Reconcíliate con Cristo. Refúgiate en Cristo. Confía solo en Cristo y serás bienaventurado o bienaventurada por toda la eternidad. Hermanos, prediquemos el Evangelio. No importa lo mal que se ponga todo alrededor nuestro. Da igual quién gane hoy las elecciones, o da igual si el alcalde dijo que iba a poner una calle asfaltada y luego pasan 2 años y todo sigue igual. Da igual. No nos hagamos mala sangre. No, no lo hagamos. Cristo es la única esperanza en este mundo que perece. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra Cristo ni contra su iglesia. Y algún día nosotros vamos a estar entre esa grandísima multitud que alaba al Cordero. Esa, como dice el Salmo 1, ¿no? La congregación de los justos, en la que no se pondrán en pie los pecadores. Allí estaremos. Cristo, el soberano universal, al que el Dios entronizó sobre Sión, sobre su santo monte por toda la eternidad, te está llamando.
a que te refugies en Él, a que le honres, a que le beses y le abraces como tu Rey y Señor y Salvador. Que así sea, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre y Dios nuestro, venimos ante ti en esta mañana rogando tu bendición y que nos ayudes a sacudirnos las luchas y las divisiones y las miserias de este mundo caído, Señor. Nosotros tenemos un Rey, un gobernante, un solo Señor, en quien ponemos nuestra confianza. Que aquí así sea de verdad, gobierne quien gobierne, esté quien esté en el poder relativo y temporal de este mundo. El reino de Cristo es eterno. Tu reino, oh Dios, es para siempre. Que confiemos en ti, en tu gracia, en tu poder y en tus promesas, de las que algún día disfrutará toda tu iglesia. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.